Seguimos, seguimos entonces con el diplomado. Eh, no sé si son todas las mismas personas que se conectaron la vez anterior, pero como sabrán, la sesión anterior vimos toda la base legal, alguna jurisprudencia sobre fiscalización tributaria, con lo cual espero que, digamos que con esa base, al menos legal, ¿verdad? Podamos hoy aterrizarlos en más casos, en más jurisprudencia del Tribunal Fiscal como casaciones del Poder Judicial, que es un poco la idea de esta segunda sesión. Y claramente, como sabemos y como ya hemos visto también la sesión pasada, la jurisprudencia nos va a dar pie a, uno, conocer las controversias que existen sobre la materia eh, recientemente. Además, que nos va a dar pie para complementar algunos temas de la sesión pasada, ¿sí? Porque, claro, ya sabemos que la base legal es el Código Tributario principalmente y el reglamento de fiscalización, eh, pero hay algunos temas ahí por complementar que van a surgir de la jurisprudencia que se los haré saber. Y en principio ese es el objetivo de la sesión de hoy, ¿sí? Un poco saber cuál es la tendencia del tribunal respecto a algunos temas de fiscalización. La siguiente sesión ya entramos a cobranza coactiva y la última sobre el procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Entonces todos los temas, como les dije, están vinculados, son temas procedimentales, así que espero estén atentos y como siempre, si tienen alguna duda, lo escriben al chat y yo los iré leyendo en lo posible y en lo que dé del tiempo. Entonces voy a proyectar mi pantalla. Mm, mm, mm. A ver, ya. Entonces, continuamos con la fiscalización tributaria. Según el temario de hoy, teníamos que ver, para complementar también la parte teórica de la sesión pasada, algunos ejemplos ya de la vida real, para que vean qué es lo que sucede en una fiscalización, pero sobre todo para que puedan familiarizarse con el contenido de los actos administrativos que concluyen un procedimiento de fiscalización, que como ya sabemos de la sesión pasada, los actos administrativos que por excelencia se emiten al concluir una fiscalización son la resolución de determinación, multa u orden de pago, dependiendo del caso. Entonces, también vimos que en el artículo 77 del Código Tributario se indican el contenido de estas resoluciones de determinación y multa. Y justamente dentro del contenido veíamos que se encuentran estos datos, ¿no? El número del RUC, el nombre del deudor tributario, el domicilio fiscal, el tributo que se está fiscalizando, el periodo, indicar, importante, si la fiscalización es parcial y definitiva. eh, de acuerdo a la sesión pasada, hoy ya deberían conocer la diferencia entre la fiscalización parcial y definitiva, ya deberían saber cuáles son las consideraciones que se tienen uno u otra, cuáles son las diferencias, el plazo que tiene la administración para fiscalizar tanto de manera parcial como definitiva y varios aspectos, ¿no?, que vimos en la sesión anterior. Y como dijimos, es importante identificar el tipo de fiscalización por justamente estos efectos y reglas que existen para una u otra procedimiento. Y solo para resaltar, recordemos que las reglas procedimentales son importantes porque de encontrarse algún vicio, ¿no?, en el procedimiento de fiscalización parcial o definitiva,
el contribuyente podría pues presentar una queja ante el tribunal fiscal por alguna vulneración del procedimiento, ¿verdad? Indicado en el Código Tributario o en el Reglamento de Fiscalización. Entonces, por eso es la importancia de recordar, revisen el material que seguro se los han compartido de la sesión anterior, de estos aspectos importantes de estos dos tipos de fiscalizaciones. ¿Qué más? Hemos visto que es súper importante, porque si no hay un vicio de nulidad, que la administración tributaria sustente la emisión de sus resoluciones. Y eso significa que indique los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su observación u reparo. Recuerdo que la sesión pasada me preguntaba una de sus compañeras qué es, qué es un reparo, me decía, ¿no? Entonces yo le decía que justamente el reparo es esta observación que finalmente es el que la administración tributaria observa durante la fiscalización y que es puesto en constancia en una resolución de determinación. Es decir, podrían usar como sinónimos, si quieren, estos dos términos, observación o reparo. Lo que sí, formalmente, pues una observación es simplemente algo que SUNAT está observando o un punto que SUNAT está observando durante la fiscalización y propiamente un reparo ya es cuando la administración finalmente concluye que es su observación final. ¿Sí? Un reparo es lo que está indicado en una resolución de determinación. Formalmente es eso, pero son similares si se dan cuenta a la explicación que he dado. ¿Qué más? Ya sabemos que la fundamentación tiene que estar detallada, tiene que incluirse la base legal, etcétera, y muchas veces, y es común, vamos a ver ahora en un caso real, es que en la resolución de determinación no es que se copie todos los argumentos, ¿verdad?, de la administración que ha ido formulando durante el procedimiento de fiscalización, que como ya sabemos pueden ser varios requerimientos, varios cierres de requerimientos, sino que la administración tributaria puede hacer referencia a toda la lista de las resoluciones de los requerimientos, que justamente es donde está en la posición de la administración tributaria. Entonces, la resolución de determinación usualmente son un par de páginas en las que está listado las resoluciones, los resultados de los requerimientos y pues suele ser suficiente para ubicar justamente en estos resultados o cierres la motivación, ¿verdad? Entonces, usualmente ya la resolución de determinación es como una especie de resumen, pero sí tiene que estar bien sustentada e indicada cuáles son los resultados de requerimientos. Eh, Importante la base legal, ya sabemos, y obviamente en la carátula de la resolución de determinación siempre va a estar indicada la deuda tributaria. Que como sabemos, la deuda tributaria es tributo, intereses y multas también, pero el acto administrativo en la que se comunica la multa es la resolución de multa, ¿no? Entonces ahorita estamos en la resolución de determinación, por eso únicamente se indica tributo e intereses. Y tiene que estar la firma del funcionario. Entonces, si vemos una resolución de determinación real, ¿no? Vemos que tenemos la resolución de determinación, tenemos la fecha, justamente los datos de identificación que hemos visto y que está sustentado en el artículo 77 del Código Tributario, que vimos la sesión pasada, que te indica qué datos tiene que contener la resolución de determinación. Vemos pues la indicación de la orden de fiscalización, vemos la base del tributo, ¿verdad? La tasa, etcétera. En este caso estamos ante el IGB del 2018 del periodo mayo. Entonces vemos acá en la carátula cómo se compone esta deuda tributaria y vemos que hay una omisión, intereses y la multa, la firma también que hemos hablado. Como les decía, esta resolución de determinación siempre tiene un anexo en el que justamente está la determinación pues del tributo omitido y en resumen la sustentación y la base legal, que por ejemplo en este caso fue
reparos, como les decía, formalmente son reparos. Este caso fue reparo al crédito fiscal del IGB por no haber sustentado con documentación fehaciente la efectiva realización de las operaciones. Entonces, este caso era IGB y era fehaciencia. Y como les dije, usualmente en observaciones se indica pues los requerimientos que han sido emitidos durante la fiscalización para que justamente se vaya a esos actos y se revise la posición fundamentada de SUNAT. Entonces aquí han puesto la lista de los requerimientos. Entonces, si encontraran algún vicio, como les indiqué, en el contenido de la resolución de determinación, obviamente lo que corresponde plantear en caso lo identifiquen, ya es iniciar un procedimiento contencioso tributario, que lo vamos a ver en la última sesión de este diplomado, vía reclamación de la resolución de determinación, alegando probablemente nulidad, ¿verdad? Porque no se ha cumplido con el contenido de la resolución de determinación. Y una pregunta que podrían hacerme es, profesora, pero ¿por qué aquí no queja? Porque hace un momento me dijo que si veía algún vicio en, ¿verdad?, en el procedimiento en general, podría yo presentar una queja ante el tribunal. Pero aquí, por ejemplo, me está diciendo que tendría que presentar una reclamación contra la resolución de determinación y alegar la nulidad. No sé si alguien sabe por qué hay esta diferencia, porque en algunos casos se presentan quejas, en otros casos se presentan recursos, por ejemplo, de reclamación, que justamente es el inicio del procedimiento contencioso. Y la respuesta es que hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal en las que ha interpretado que cuando hay otra vía en la que se puede discutir ya un tema como este, ¿no? Eh, igualmente idónea, ¿ya? Y hay valores emitidos o resoluciones, como en este caso, lo que corresponde es presentar un recurso de reclamación y no una queja, porque nuevamente son vías que se puede llegar al mismo fin, pero lo que corresponde al tener valores emitidos por excelencia, por aplicación del Código Tributario, es un recurso de reclamación y no una queja. Entonces, conclusión, ¿en qué casos sí procedería una queja y en qué casos tendría que discutir el tema que estamos conversando, por ejemplo, algún vicio en el procedimiento, en un reclamo? La respuesta es que tendrías que presentar una queja cuando no existan todavía en la fiscalización valores emitidos o resoluciones emitidas, es decir, durante el procedimiento de fiscalización, pero cuando ya existan o ya se hayan notificado resoluciones de determinación y multa, lo que corresponde es el recurso de reclamación para discutir estos aspectos procedimentales. Ahora, lo cierto es que, sin perjuicio de lo que les he comentado, que debería ser la interpretación correcta, hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal en las que, pese a que no hay todavía notificado valores o resoluciones, el Tribunal Fiscal concluye de que no corresponde presentar una queja, pese a estar en la fiscalización y no tener resoluciones notificadas, como les comento, porque a su criterio, ya en algún momento vas a tener una resolución de determinación y multa, y es en ese momento en el que puedes discutir este tema procedimental. Particularmente no estoy de acuerdo con ese criterio. Como les digo, justamente si encuentran un vicio, ¿no?, procedimental durante la fiscalización y no hay valores, corresponde una queja y correspondería que el Tribunal Fiscal se pronuncie sobre ese vicio que estamos identificando y alegando, porque todavía no hay valores emitidos, sino pues durante el procedimiento de fiscalización nunca podrían presentarse quejas, ¿verdad? Porque siempre va a terminar, como sabemos, con una resolución de determinación o multa. Sin embargo, es importante que sepan de este criterio. Eso entonces sobre la identificación de determinados vicios en cuanto al contenido de la resolución de determinación o en general respecto a vicios que puedan identificar durante el procedimiento de fiscalización.
Luego tenemos otro ejemplo de resolución de determinación. En este caso ya no es una deuda, un tributo de periodicidad mensual como el IG Mayo que hemos visto, sino un tributo de periodicidad anual como el impuesto a la renta del 2017, ¿no? Vemos que fiscalización definitiva, igual está la deuda, está el importe de la omisión, están los intereses y el monto total y la firma del auditor. Luego lo mismo, vemos el sustento en resumen eh, y además vemos la determinación, la redeterminación del impuesto a la renta, en este caso del 2017. Eh, y justamente vemos que lo que ha determinado pues la SUNAT es una deuda tributaria, en este caso correspondiente a la devolución de saldos seguros solicitados en su momento en devolución, ¿no? Y aquí aprovecho en comentarles ciertas experiencias de este tipo de fiscalizaciones cuando las empresas determinan en su declaración jurada original saldo a favor del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque cuando se determina saldo a favor del impuesto a la renta, es decir, no hay un importe por pagar al fisco, algunas empresas lo que hacen, que está bien, es de acuerdo a ley, pueden solicitar la devolución de ese saldo o, como saben, aplicarlos contra los pagos a cuenta futuros, ¿no? Pero en caso la compañía opte por solicitar la devolución, tienen que tener en cuenta que ante una posible fiscalización que justamente redetermine su deuda tributaria y como consecuencia de ello disminuye el saldo a favor del impuesto a la renta, lo que va a generar es que justamente exista en su momento una devolución en exceso, porque ya pidieron probablemente la totalidad del saldo a favor. Entonces, en esos casos sucede lo que ven en la pantalla, ¿no? La SUNA determina que en efecto hay un saldo a favor, pero un menor saldo, ¿verdad? Y lo que hace es pedir vía la resolución de determinación la restitución de lo devuelto indebidamente, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta, ¿no? Cuando hay saldo, si es pertinente o no presentar la solicitud de devolución, porque muchas veces trae mayores consecuencias tributarias, porque nuevamente lo que va a hacer SUNAT es pedir la restitución del saldo y ojo que la resolución de multa es el 100% del tributo omitido, no es el 50% como usualmente es cuando no hay devolución. ¿No? Entonces, por eso muchas veces las compañías optan por no pedir la devolución y aplicarlos contra los pagos a cuenta o que también es una posibilidad, pedir la devolución del saldo a favor, pero de manera parcial, ¿no? Para que dejen ahí un espacio a que si existiera una fiscalización y puedan existir reparos, tengan un margen de, eh, digamos, un margen para poder aceptar reparos, ¿no? O tener un colchoncito para las contingencias y no haya este impacto de multa del 100% por devolución indebida. ¿Ya? Entonces sí es un punto que quería compartirles porque es algo que se ve mucho en la práctica. Y es un tema, si se dan cuenta, de conocer el procedimiento de fiscalización, de saber que si bien es cierto legalmente se puede pedir la devolución, y, y al saber que usualmente SUNAT fiscaliza, ¿no? De repente a la compañía, sea importante pues optar por no pedir esta devolución o pedirla parcialmente. ¿Qué más? En cuanto a las resoluciones de multa, también ya sabemos que se tiene un contenido y es bastante parecido a la resolución de determinación, que es el número de RUC, la referencia al contribuyente, el domicilio fiscal, el motivo de la emisión, hay que sustentar también la resolución de multa, hay que poner la base legal. Eh, hay que describir los hechos, porque si corresponde es la infracción tributaria, eh,
hay que indicar la infracción que se ha cometido, la fecha de la infracción. Ahorita les voy a contar un poco la experiencia que tengo y qué es lo común que sucede en las resoluciones de multa, que por ahí también podrían ganar algún caso por el tema procedimental. Tiene que indicar obviamente la base legal y la deuda, que es multa de intereses y la firma del funcionario. Entonces, ¿qué es lo que es? Este es un caso real, ¿no? Una resolución de multa, vemos que está la fecha de emisión, están los datos que hemos conversado, y aquí, a diferencia de la resolución de determinación, hay una fecha de infracción, ¿no? Está el periodo igual, dice mayo 2018, dice el tributo, ¿no? Etcétera. Lo nuevo es la fecha de infracción. Ahora, ¿por qué es importante la fecha de infracción en las resoluciones de multa? Porque de no haberse indicado de forma correcta la fecha de infracción, se puede ganar incluso un caso. ¿Ya? Entonces, en resoluciones de multa yo siempre recomiendo, lo primero, verificar la fecha de infracción, si es la correcta o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes están en una fiscalización digamos, de IGB, se me ocurre, o impuesto a la renta 2023, ¿no? Están en una fiscalización, la SUNAT les requiere documentación vía un requerimiento, eso ya lo conocen, y pues no presentan la documentación solicitada, ¿no? Al no presentar, claramente incurren en una infracción, ¿verdad? En el 177.1 o 5, el que corresponda. Pero SUNAT, al emitir las resoluciones de multa, pone como fecha de infracción la fecha del requerimiento, imaginemos, este, o la fecha de inicio de fiscalización, ¿no? O se me ocurre también puede ser un error, la fecha en la que se declaró el impuesto a la renta original del 2023, ¿no? Claramente eso llevaría a que reclamen esta resolución de multa y planteen que la fecha de infracción es incorrecta y se puede ganar el caso, ¿no? Porque el tribunal podría dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque este tipo, por ejemplo, en mi ejemplo, esta infracción se entendería configurada cuando la compañía no cumpla con presentar la documentación, es decir, en la fecha en la que vence el requerimiento que tú has omitido, puedes presentar la documentación solicitada. Entonces, tienen que estar siempre alertas en las resoluciones de multa cuáles son justamente las fechas de infracción. No, por ejemplo, en el 178 numeral 1, que es cuando declaras citas o datos falsos, ¿no? La fecha de infracción, ¿cuál sería? La fecha en la que se inicia la fiscalización ahora, imaginemos en el 2024 por el impuesto a la renta 23, o no sé, en el primer requerimiento, ¿cuándo sería esa fecha, no? Como sabemos, en el 178 numeral 1 es cuando declaraste mal. ¿Y cuándo declaraste mal? En la fecha de presentación de la declaración jurada original. Entonces, esa tendría que ser la fecha de la infracción. Entonces, eso es lo que les puedo comentar en cuanto a lo que usualmente veo, que son casos en los que, pues, ahí la SUNAT comete ciertos errores. Obviamente, se puede hacer hasta un curso de infracciones tributarias, ¿no? Que no es materia ahorita del curso, ¿no? Cuándo se configura una infracción, dependiendo de todas las infracciones que tenemos el Código Tributario, que puede plantear, o sea, hay muchos aspectos, pero para efectos de este curso, que es fiscalización tributaria, es lo que sí puedo comentarles que usualmente de solo ver la resolución de multa podrían analizar qué ha sucedido en el caso. La resolución de multa también tiene un anexo parecida a la resolución de determinación, en la que se indica, pues, por cómo se sustenta la resolución emitida y también tienen el cálculo de la resolución de multa. También es importante que emitida la resolución de multa, incluso sin ver todavía los argumentos de la compañía, vean si el cálculo es correcto. Por ejemplo, si es que ustedes han pagado con gradualidad una parte de la multa y SUNAT no se los ha reconocido en su cálculo, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice rebaja 0%.
Pero imagínense que en este caso hayan pagado con una rebaja del 95%, porque como sabemos, la rebaja del 95% sí puede tener un acogimiento parcial, a diferencia de las otras rebajas, ¿no? Entonces, sí podría ser que SUNAT se confunda en el cálculo y no considere una rebaja y eso solo lo identifican con solo mirar el anexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese también es un aspecto que puedo comentarles sobre las resoluciones de multa y que suele pasar en las fiscalizaciones, ¿no? También, como se dan cuenta, vinculan, ¿no?, los requerimientos que sustentan la resolución de multa. Eh, y esos son los temas que, como les comento, podría comentarles de lo que sucede en la realidad solo con ver las resoluciones de determinación y multa, ya los aspectos de fondo en cuanto a los reparos de la resolución de determinación, que puede ser vinculados al impuesto a la renta, IGD, ITAN, etcétera, son aspectos, como les digo, puede ser de otro curso completo, ya respecto a la tributación, ¿no? Que no es aspecto del curso, pero sí es importante que sepan estos temas procedimentales que les estoy comentando y que lo tengan en cuenta. ¿Qué más? Ya esta segunda parte del curso, de esta sesión, vamos a comentarles las resoluciones del Tribunal Fiscal y casaciones ya sobre fiscalización tributaria, ¿sí? Y vamos a complementar con esto en los aspectos legales que hemos visto la sesión pasada. Entonces, sí les pido que siempre estén vinculando los temas. Igual les voy a hacer recordar algunos puntos, ¿no? Pero igual recordemos. Ok, entonces, lo primero es saber y reforzar, porque ya lo sabemos, reforzar qué es lo que el Tribunal Fiscal ha reconocido y validado como definición de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria. Entonces, el Tribunal Fiscal ha reconocido que la facultad de fiscalización es el poder que goza, pues, la SUNAT para comprobar el cumplimiento de obligaciones tributarias o la procedencia de beneficios tributarios. Eso ya lo vimos la sesión pasada, ¿verdad? Dijimos que justamente mediante la fiscalización lo que busca la administración tributaria es determinar si lo declarado por el contribuyente se encuentra acorde a ley, ¿verdad? Si la determinación de la deuda tributaria es correcta o no. Entonces, en ese sentido, es correcto lo que indica el tribunal, que la finalidad de esta fiscalización es comprobar el cumplimiento de obligaciones en general. Pueden ser obligaciones formales o obligaciones sustanciales. Y la procedencia de beneficios tributarios en caso el contribuyente tenga beneficios tributarios. Además, reconoce también, que es un punto que hemos visto en la teoría, que existen deberes de los deudores tributarios y de terceros para que justamente se permita esta revisión por parte de la administración tributaria. ¿Recuerdan? Vimos que en el artículo 85, si no mal recuerdo, del Código Tributario, se encuentran establecidos los deberes de los deudores tributarios y muchos de ellos estaban vinculados justamente a la presentación de libros, a las comparecencias, a presentar lo que SUNAT requiere, elaborar también ciertos entregables que SUNAT requiere, entre otros. Y además les comentaba que muchos de estos deberes o obligaciones de los deudores tributarios, su incumplimiento llevaba muchas veces a infracciones que también están reguladas en el Código Tributario. Y es por eso que el Tribunal Fiscal correctamente indica que se tienen deberes y que su incumplimiento constituyen infracciones sancionables. Ahora, nuevamente nos vamos al tema ya de infracciones, que como les comento es todo un mundo, pero les comento que
no todo incumplimiento de una obligación tributaria conlleva a una infracción. Hay que tener en cuenta que en las infracciones tributarias, para las infracciones tributarias, la administración tributaria tiene que tener en cuenta el principio de tipicidad. ¿Qué significa eso? Que solo será infracción lo que así está establecido en el Código Tributario. ¿Ok? Entonces, pongamos un ejemplo. Imaginemos que SUNAT lo que te está requiriendo es que el deudor tributario vaya a las oficinas de la administración tributaria. El hecho de no ir, ¿no? Debería ser sancionable solo si justamente esa actuación o ese incumplimiento está así regulado en el Código Tributario. Si no está regulado como infracción en el Código Tributario, el hecho de no ir no genera pues ninguna infracción y por tanto ninguna sanción, ¿no? Eh, entonces hay que leer esta resolución en ese sentido. No necesariamente todo incumplimiento constituye una infracción. La infracción va a constituir siempre que esté tipificado, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Encontrándose, dice la Administración Tributaria, facultada a notificar a los contribuyentes a que proporcionen información y documentación pertinente, que ya vimos que durante la fiscalización se emiten requerimientos de información, entonces tiene sentido lo que indica el Tribunal Fiscal, y dice con la finalidad de determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible. La sesión pasada también les comentaba que el fin de la fiscalización es verificar la correcta determinación y les decía que justamente se rige bajo el principio de verdad material, ¿no? La administración tributaria tiene que llegar a la verdad de los hechos, qué ha pasado en los hechos y si ese hecho es un hecho grabado, ¿no? Con la ley de impuesto a la renta, con la ley de IGB, etcétera, pero es un hecho grabado y por eso existe la fiscalización para verificar ese cumplimiento. Entonces, hasta aquí, con estas resoluciones, que son varias, acá solo he puesto algunas a modo de ejemplo, vemos que un poco se define, ya el Tribunal Fiscal ha definido qué es la facultad de fiscalización y que ustedes incluso podrían haber armado esa definición teniendo en cuenta ya todo lo que les comenté la sesión pasada. No dice nada distinto. Ahora, tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal en la que el contribuyente, en ese caso, había sido fiscalizado por el ejercicio 2014 y como consecuencia del inicio de esa fiscalización y de lo que la administración tributaria identificó en esa fiscalización como reparo, la SUNAT decidió ya fiscalizar o iniciar una fiscalización de otro ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, bueno, en este caso fue una fiscalización del 2015 y como consecuencia de esta fiscalización inició una fiscalización del 2014. Como les dije en la sesión pasada, en principio, SUNAT suele ir de manera ordenada en sus fiscalizaciones. Es decir, si en este caso ha fiscalizado, que entiendo que es lo que considera el contribuyente, ¿no? Si en este caso ha fiscalizado el 2015, lo que suele pasar es que continúe fiscalizando el 16, el 17, el 18, hacia adelante, ¿verdad? O es más, 2015, 2017, de ahí 2020, de ahí 2023. Y les decía que esa era una manifestación de la discrecionalidad. SUNAT no estaba obligada, en principio, eh, a avisar qué ejercicios iba a realizar o si tiene un cronograma que es expuesto y los contribuyentes saben, no, era discrecional. Pero también les comenté que pasa que la administración tributaria a veces retrocede, ¿no? Que la lógica nos lleva a ¿por qué retroceder? Porque recordemos que si cierra, por ejemplo, en este caso, la fiscalización del 2015, y imaginemos que tiene créditos que vienen del 2014, y SUNAT retrocede y fiscaliza el 2014, imaginemos que
bajen los créditos o los saldos que se arrastran al 2015, claramente tendría un impacto en el 2015, pero ya está cerrado, ¿no? Entonces, justamente por un tema de orden y por un tema de que usualmente hay saldos que se arrastran, se cambian, que puede impactar en otros ejercicios, es que es raro que suceda este retroceso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en este caso? El contribuyente dijo, ok, ya me has fiscalizado el 15, ¿por qué tienes que fiscalizarme el 2014? ¿No? ¿Por qué retrocedes? Y presentó una queja, ¿no? Y lo que le dijo el tribunal fiscal fue que no procede su queja porque justamente la administración tributaria, en ejercicio de su facultad discrecional, puede iniciar dos o más fiscalizaciones a un mismo contribuyente respecto a los mismos tributos, distintos periodos, lo que no vulnera el código tributario, ¿no? Y es importante su criterio, ¿verdad? Porque refuerza lo que habíamos comentado o lo que les había comentado en la sesión pasada. ¿Cómo se manifiesta esta discrecionalidad de la administración tributaria? Entonces es importante que sepan este criterio. Además, recuerden que para que presentes una queja, de paso ya tenemos una mini clasecita de cuándo proceden las quejas, para que proceda una queja tiene que haber una vulneración a lo establecido en el Código Tributario, ¿no? Entonces, si en el Código Tributario no te dice que la administración tributaria tiene que seguir, ¿no?, una secuencia en su fiscalización, no existe una norma así, ya lo hemos estudiado, está en el Código Tributario, sino por el contrario, dice que la facultad de fiscalización es discrecional, por tanto, el Tribunal Fiscal, yo sí creo correctamente, concluyó que no procede la queja porque no hay una vulneración al código tributario, ¿no? Eh, ¿Qué más? Luego tenemos otra resolución del Tribunal Fiscal ya sobre el inicio del cómputo del plazo de fiscalización. Importante, también lo estudiamos, vimos que el Código Tributario decía que inicia el cómputo del plazo de fiscalización, que ustedes ya saben que es un año en la fiscalización definitiva y 6 meses en la fiscalización parcial. Este plazo inicia cuando, decía, se entrega la totalidad de la documentación solicitada en el primer requerimiento. Eso te indicaba la norma, eso ya lo estudiamos. ¿Qué pasó en este caso? Lo que indicó el contribuyente es que la administración tributaria le estuvo requiriendo documentación cuando ya había vencido el plazo de un año, indica, ¿no? Entonces el tribunal le dice, no, no es correcto lo que indicas y no hay una vulneración a lo establecido en el Código Tributario y por tanto no procede la queja. Otra vez es una sala de quejas. Pueden saber que es una queja cuando acá se indica Q, ¿no? Esta es la sala de quejas. Que no procede la queja porque no ve una vulneración al plazo del año porque, dice el Tribunal Fiscal, en este caso tu plazo del año no había iniciado. Entonces, ¿qué le está diciendo al contribuyente? Has hecho mal tu cómputo del año. Tú estás computando tu año desde la respuesta al primer requerimiento, sí, pero no has identificado que no presentaste la totalidad de los documentos solicitados, sino solo de manera parcial. Entonces, no ha iniciado todavía tu plazo del año. Entonces, el Tribunal Fiscal justamente indica que toda vez que se ha verificado que la quejosa no ha presentado la totalidad de la información y la documentación solicitada, que inició el procedimiento de fiscalización, no se ha iniciado aún el plazo de un año regulado en el artículo 62A del Código Tributario. Entonces, esto en realidad es reafirmación de la norma que ya estudiamos, ¿no? Entonces, importante también porque dice, del recuento de los hechos expuestos, aprecia que la quejosa no entregó la totalidad de la información solicitada en el primer requerimiento, por lo que a la fecha de los demás requerimientos aún no había transcurrido el plazo de un año. ¿Ya? Importante, y esto me da pie a
comentar o complementar lo que estudiamos la sesión pasada. ¿Por qué? Porque en este caso el contribuyente también había alegado la suspensión del plazo de fiscalización y me parece que es un tema que no tocamos la sesión anterior. ¿Y qué es importante saber de la suspensión del plazo? Porque hablamos del inicio del plazo, hablamos del efecto del vencimiento del plazo de un año. ¿Se acuerdan que es que la SUNAT ya no puede requerirte documentación? Que lo vamos a ver también en jurisprudencia, pero no hablamos de la suspensión del plazo. El plazo también puede suspenderse. Y justamente el artículo 62A del Código Tributario, en el numeral 6, indica causales de suspensión del plazo, ¿ya? Indica que el plazo se suspende durante la tramitación de pericias que efectúe la administración tributaria, durante el lapso que transcurra desde que la administración tributaria solicita, por ejemplo, información a otros países, a otras administraciones tributarias, ese lapso que se demora también suspende el plazo de un año y tiene sentido, ¿verdad? Porque no depende de la administración tributaria la respuesta que está esperando. Entonces depende de la otra. Al depender de la otra, lo que se demore esa administración tributaria no va o suspende este plazo del año, ¿no? O sea, se va a ampliar un poco más. También durante el plazo en que por fuerzas mayor la administración tributaria interrumpa sus actividades, también se suspende, y ojo con esto, para cuando hagan el cómputo de su plazo del año, es que se suspende con o durante el plazo en el que las solicitudes se hayan aprobado las solicitudes de prórroga. Entonces, si durante la fiscalización ha sido aprobada, no sé, 50 días de prórroga entre todos sus requerimientos, tienen que tener en cuenta que esos 50 días van a suspenderse del plazo del año de fiscalización. Eh, y también durante el plazo que por causa mayor, por causa de fuerza mayor, la administración tributaria haya interrumpido sus actividades. Un claro ejemplo, por ejemplo, era o fue el COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que en el 2020, cuando hubo este periodo de cuarentena que nadie podía salir, obviamente la administración tributaria tampoco podía salir y fiscalizar? Recordemos que en ese año las fiscalizaciones eran presenciales, o sea, ahí no pensábamos nada todavía de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, es un claro ejemplo de que por fuerzas mayor, ¿no? Por causas de fuerza mayor, la administración tributaria no pudo efectuar sus actividades de fiscalización y entonces en las fiscalizaciones que estaban en trámite, este plazo no podía pues computarse dentro del plazo del año, ¿no? Entonces es importante que sepan esas causales de suspensión para su cómputo del plazo. ¿Qué más tenemos? Ah, esto es una resolución que ya vimos la sesión pasada, así que le voy a pasar rápidamente, pero quería refrescarla ya para que igual la tengan en cuenta que es importante. Recordemos que para el plazo de fiscalización, si la SUNAT quisiera ampliarla a un año más, que sabemos que sí es posible, tiene que sustentar las causales que indica la norma. Y como vimos, básicamente eran tres: la complejidad del caso, ¿no? Que forme parte de un grupo empresarial. eh, y el otro, no recuerdo el otro, a ver, déjenme ver la norma. Eh, si alguien lo recuerda, me escribe al chat, ¿ah? La ampliación del plazo. Ah, a ver, el 62A, acá. Excepcionalmente, dicho plazo podrá prorrogarse cuando exista la complejidad, cuando sea parte del grupo empresarial, que ya lo dije, y el otro es cuando exista ocultamiento de ingresos o ventas o hechos que determinen indicios de evasión fiscal. Entonces eran tres los supuestos, ¿no? Eh, entonces veíamos en esta jurisprudencia que había resoluciones variadas del Tribunal Fiscal en las que
habían criterios en los que indicaba que basta que se identifique que una empresa forma parte de un grupo empresarial para que se entienda fundamentada la prórroga, y por ahí la criticábamos, ¿no? Decíamos que casi todas las empresas, grandes al menos, forman parte de un grupo empresarial, y en ese sentido no tendría, se vaciaría de sentido esta excepcionalidad, ¿no? También vimos otra resolución en la que para el tribunal era suficiente que la administración tributaria sustente su ampliación en la indicación del número de registros contables, ¿no? Y también lo criticábamos y decíamos que no podría ser eso, sino, y que sí estaba de acuerdo, al menos yo, en este otro criterio en el que el tribunal indicaba que procede esta ampliación cuando la SUNAT sustente por qué esta pertenencia a un grupo empresarial, por qué esta cantidad de registros contables incide o cómo incide en su fiscalización, en su evaluación efectuada en la fiscalización, cómo ha afectado, en qué estado estaba la fiscalización, qué es lo que avanzó la administración tributaria y cómo está afectando, ¿no? Sino que exista ese tipo de motivación. Y como les decía, era un criterio también del 2021, igual que las otras, que es 2021 y 22. Entonces, eso evidencia que habían criterios variados a nivel de la sala de quejas sobre la justificación de la fundamentación de la prórroga del plazo de fiscalización. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ya. Por el chat me están preguntando si en la fiscalización parcial puede haber prórroga. No, Almudena, como vimos en la sesión pasada, la fiscalización parcial electrónica tiene un plazo súper corto. De hecho, la SUNAT ya inicia con una redeterminación de la deuda tributaria. Entonces, justamente el Código Tributario indica que no aplica lo dispuesto en el artículo 62A, entonces, que un poco son las normas del procedimiento que hemos visto, porque es un procedimiento que termina en 30 días hábiles, ¿no? Entonces, es un plazo corto y por eso no acepta prórrogas. Ok, entonces continuamos. Luego, también, y lo voy a pasar rápido también, vimos que transcurrido el plazo de fiscalización, es decir, el de un año, los efectos eran que la administración no podía solicitar al deudor tributario información o documentación. Ese era el efecto más importante, y por eso es importante el cómputo, es importante que sepan la suspensión, el plazo, cuándo se puede ampliar, etcétera, pero que eso no significaba que la administración tributaria pueda realizar otra actividad probatoria, por ejemplo, cruces de información y busque, ¿no? Obtener información a través de otros medios que no es el requerimiento de información directo al deudor tributario. Y también ahí no recuerdo si les comentaba que a veces por estrategia, pese a que ya venció el plazo del año, el deudor tributario puede decidir presentar voluntariamente esta documentación pese a no estar obligado, justamente porque de repente conviene que, o se sabe que con la documentación que presente puede levantar las observaciones de la SUNAT, ¿no? A diferencia de no presentar, que SUNAT emita su resolución de determinación con reparos y tengas que incurrir en mayores costos tributarios, por ejemplo, la presentación de reclamación, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre va a depender siempre va a depender de cada caso, ya, la evaluación de la alegación de este argumento de no estás obligado a presentar documentación. Eh, Luego Almudena me pregunta qué es el reexamen. ¿Se da en todos los casos? No se da en todos los casos, Almudena. Los vamos a estudiar en la última sesión cuando veamos el recurso de reclamación. ¿Ya? Está regulado en el artículo 127 del Código Tributario, que es en el acápite de procedimiento contencioso tributario. Lo que te puedo adelantar, ya sin perjuicio de que lo vamos a ver después, es que esta facultad de reexamen la efectúa la administración tributaria, ya respecto a los puntos que han sido materia de impugnación por el deudor tributario
y es como una segunda evaluación que hace y puede aumentar o bajar la determinación, aumentar o disminuir la deuda tributaria y tiene unas ciertas reglas que tienen que sí o sí cumplirse, si no hay nulidades, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo vamos a ver ya, pero te puedo adelantar eso para que lo vayas revisando si quieres en el Código Tributario. Eh, ¿Qué es el impulso de oficio? Me pregunta también. Y estoy contestando más o menos algunas de tus preguntas, Almudena, porque sí están vinculados, digamos, al procedimiento. Y sí es importante que lo sepan, sobre todo para fiscalización y para los siguientes temas que vamos a ver, ya, el contencioso también. El impulso de oficio es un principio que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, como el principio de verdad material, que me parece que sí lo vimos también la sesión pasada, o lo vamos a ver cuando veamos contencioso tributario también, ¿ya? Que básicamente lo que te puedo adelantar, sin perjuicio de verlo en la clase de contencioso tributario, o creo que lo vamos a ver ahora también en una casación, es que la administración tributaria no puede realizar actuaciones de parte justamente para llegar, ¿no?, a la verdad de los hechos. Es decir, la administración puede impulsar de oficio, o sea, de parte, ciertas revisiones, ciertas pericias para, nuevamente, revisar la determinación de la obligación tributaria. Entonces, seguimos. Ahora, importante saber qué son los cierres de los requerimientos, ¿ya? Entonces ya hemos pasado otra vez por los plazos, ya hemos visto la jurisprudencia, hemos reforzado algunos temas, etcétera. Ahora es importante conocer, primero, los tipos de requerimiento, que es algo que no hemos hablado en la sesión pasada, y también cuándo se dan los cierres. ¿A qué me refiero con los tipos de requerimientos? ¿No? Ya les dije la sesión pasada que durante la fiscalización la administración tributaria emite diversos requerimientos de información. Y les dije que había uno especial, que también lo vamos a ver más adelante, que era el requerimiento que se emite en virtud del artículo 75 del Código Tributario, que lo vamos a estudiar más a profundidad ahora también. Pero no les dije, y tampoco me preguntaron, ¿no? Pero era un poco también materia de esta sesión, con jurisprudencia, ver las diferencias, si es que existe tipos de requerimientos o no, porque de hecho en el Código Tributario no hay una indicación de tipos de requerimiento. Pero en el reglamento de fiscalización, si es que ya lo han revisado, sería bueno, o si no que lo revisen, pueden ver que se hace distinción entre el requerimiento o los requerimientos y el requerimiento emitido en virtud del 75, ¿no? Y básicamente, y vamos a verlo en la jurisprudencia, indican que en los requerimientos distintos a los emitidos en virtud del artículo 75, pues la finalidad es solicitar documentación, información para que la administración tributaria efectúe su facultad de fiscalización. Pero el requerimiento emitido en virtud del 75 es un requerimiento especial, ya en el que, como vamos a ver más adelante en la norma, ya se comunica al deudor tributario las conclusiones finales de la fiscalización, previos a la emisión de los valores. Entonces, por eso son distintos. Esa es la particularidad y lo relevante de un requerimiento en virtud del 75 versus los otros. Ahora, vamos a los cierres. ¿Qué dice el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal indica que el cierre de uno u varios requerimientos de información no implica el fin de fiscalización. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Un requerimiento, al pedirte documentación, se presenta una respuesta al requerimiento y la SUNAT evalúa la respuesta, los descargos o los documentos presentados y se emite un cierre de requerimiento que se llama resultado de requerimiento de información. Entonces puede haber varios requerimientos y pueden haber varios resultados de requerimientos. Y claro, el Tribunal Fiscal correctamente indica que el cierre de uno o varios requerimientos no implica
el fin de la fiscalización. De hecho, ustedes ya saben que el fin de la fiscalización es mediante la resolución de determinación, resolución de multa. Entonces dice, sino que este procedimiento solo concluye con la emisión de y notificación del acto administrativo que contiene la determinación de la obligación tributaria. Va de acuerdo y valida lo que hemos estudiado, lo que interpretamos de las propias normas tributarias, ¿no? El Tribunal Fiscal lo valida. Entonces, en este caso, el Tribunal Fiscal concluyó que, pese a haber ya diversos cierres de requerimiento, la Administración Tributaria puede seguir emitiendo requerimientos de información para completar lo solicitado durante la fiscalización, ¿no? Y es verdad. Entonces, mientras no tengan notificado una resolución de determinación o multa, la fiscalización no ha cerrado. Ya pese a que ya estás en el año 2, 3, 4, por diversas razones que pueden pasar, que conocemos ya de lo que hemos estudiado de fiscalización, eso no supone que ya cerró la fiscalización. ¿Qué más? Es importante este criterio de observancia obligatoria del 2017, ¿ya? En el que dice, ahora, no, paréntesis, no sé si ya les comenté que es una resolución de observancia obligatoria, ¿ya? Pero es una resolución en la que contiene un criterio que es de obligatorio cumplimiento para la administración tributaria, tanto para SUNAT como las diversas salas del Tribunal Fiscal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenga una resolución de observancia obligatoria, SUNAT no puede discutir o ir en contra de esa resolución de observancia obligatoria. Entonces, el Tribunal Fiscal, como observancia obligatoria, emite esta resolución del 2017 e indica que en el caso del segundo y demás requerimientos de información, si el sujeto fiscalizado presenta o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre del requerimiento se efectuará una vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada. Ustedes me preguntarán, ¿por qué es relevante este criterio? Y básicamente antes había dos interpretaciones que podían surgir, ¿ya? Una interpretación era de eh, que si en el segundo y demás requerimientos, está excluyendo al primero, ¿no? Eh, el sujeto fiscalizado presenta parcialmente lo solicitado, ya se entiende, no se entiende por cerrado el requerimiento todavía, ¿no? Sino que, y es la segunda posición, se cierran estos requerimientos una vez que se evalúa toda la documentación. ¿Y por qué venían estas interpretaciones? Porque el reglamento de la ley de impuesto a la renta, perdón, el reglamento de fiscalización, lo que indica es que respecto al primer requerimiento, ya, siempre su cierre va a ser en el día del vencimiento. Y la pregunta es, ¿por qué indica eso o por qué indica esa diferencia el reglamento de fiscalización? Ya, porque los cierres no están regulados en el Código Tributario, están regulados en el reglamento de fiscalización. Y la lógica, ya, es que recuerden que para el inicio del plazo de fiscalización es con la entrega de los documentos del primer requerimiento. Entonces, como el primer requerimiento usualmente es general, te piden documentación general como estados financieros, organigrama, papeles de la determinación de la deuda tributaria, etcétera, documentación realmente general que la administración que supone que el contribuyente lo tiene, no es algo que tengas que elaborar, sino que es algo que has tenido que tener para la determinación, entonces el reglamento indica que al vencimiento del primer requerimiento, que es cuando entregas toda la documentación básica, general, se entiende cerrado o se tiene que cerrar el requerimiento de información del primer requerimiento. Y tiene sentido, ¿verdad? Se entrega, en ese momento lo cierras.
no hay nada que evaluar ahí, es presentación de documentación informativa. Esa es la lógica. Entonces, ¿qué pasa con los el segundo y siguientes requerimientos? La lógica de los siguientes requerimientos ya es distinto, porque si bien es cierto, estás requiriendo documentación, ya va a haber evaluación de la administración tributaria, probablemente puede formular de observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, si es que se presentara parcialmente lo solicitado, no es que en ese momento, ¿no?, va a cerrar el requerimiento de información, sino que el cierre se va a efectuar cuando la administración tributaria termine de evaluar la documentación. Recuerden que los requerimientos de información tienen una respuesta y tienen adjunto documentos. Muchas veces son voluminosos. La administración tributaria, recuerden, no tienen un cronograma, no están obligados a comunicar, etc. Entonces pueden demorarse meses. Es más, he tenido fiscalizaciones en las que se ha demorado 8 meses y recién ha emitido un cierre de requerimiento. Entonces, tiene sentido este criterio de observancia obligatoria porque la administración tributaria ya en los siguientes requerimientos se puede demorar más en revisar la documentación, ya sea por la complejidad, ya sea porque está formando su opinión, porque está sustentando su observación. Entonces no están obligados como en el primer requerimiento, resalto, el primer requerimiento sí debe cerrar en el vencimiento, en ese momento, ¿no? Entonces es importante que identifiquen eso porque si SUNAT no cierra su requerimiento, el primer requerimiento en el vencimiento, hay una nulidad, ¿no? Entonces es un tema procedimental también, entonces es importante que lo sepan. Las resoluciones de opciones obligatorias son emitidas por el Tribunal Fiscal, ya no por SUNAT, el Tribunal Fiscal. Recuerden, cuando veamos el procedimiento contencioso tributario, vamos a ver que siempre la última opinión en instancia administrativa es del Tribunal Fiscal, ¿ya? Entonces, todas las resoluciones que emite el Tribunal Fiscal son por eso de obligatorio cumplimiento a la administración tributaria, que es la que resuelve la primera instancia administrativa. Entonces, ya sabiendo sobre los alcances también de los cierres de requerimientos, en la oportunidad en la que se debe dar los cierres de requerimiento, vamos a entrar a profundizar más sobre el requerimiento emitido en virtud del artículo 75 del Código Tributario. Importante, partir de la norma. ¿Qué dice el Código Tributario? Dice, culminado el procedimiento de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente resolución de determinación, multa u orden de pago, si fuera el caso. No obstante, dice, no obstante, previamente a la emisión de las resoluciones, la Administración Tributaria puede comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándole expresamente las observaciones formuladas y cuando corresponda a las infracciones, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. Acá varias palabras por resaltar. Dice, podrá comunicar, siempre que a su juicio. Es claramente una manifestación de la discrecionalidad que tiene el agente fiscalizador o la administración tributaria, que ya sabemos. Entonces, solo leyendo la norma, sabemos que el fiscalizador no está obligado a emitir un requerimiento en virtud del artículo 75 en todos los casos. ¿Ya? Luego, ¿qué más indica? En estos casos, es decir, cuando te emitan un requerimiento en virtud del artículo 75 y te comuniquen y te adelanten sus conclusiones, el agente fiscalizador, la SUNAT tiene que dar al menos 3 días hábiles. Ese es el mínimo de días que te puede dar. Ahora, en mi experiencia, la SUNAT de hecho suele darte solo 3 días o 5 días. En este requerimiento emitido virtual 75 no te da más días. Te da un plazo súper corto, a diferencia de los otros requerimientos que te puede dar un mes, incluso te puede aceptar prórrogas hasta de 60 días. O sea, he tenido casos en que te ha dado prórrogas de 60 días hábiles. Entonces, en este caso, la administración sí te da un plazo súper corto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación
si es que estuvieran en un procedimiento de fiscalización, que si ya tienen requerimientos de información en los que SUNAT sustenta sus observaciones, ya hay observaciones, ya hay discusión, ya hay una controversia, eh, con tiempo vayan efectuando sus descargos, vayan obteniendo su documentación sustentatoria, porque una vez emitido el requerimiento en virtud del 75, se tiene un plazo súper corto. ¿Ya? Y la pregunta del millón sería, a ver, voy a ver si me la han hecho. No me la han hecho. La pregunta del millón sería, doctora, el contribuyente podría presentar solicitud de prórroga. No sé qué crean ustedes, porque si se dan cuenta, la norma no dice nada sobre la prórroga, no hace una diferencia de los otros requerimientos, o ustedes sí leen una diferencia de los otros requerimientos, ven una prohibición expresa, no sé qué es lo que crean. Almudena, no se puede apartar SUNAT nunca de los criterios de proceso obligatorio del Tribunal Fiscal. Son de obligatorio cumplimiento, por eso. Por eso las resoluciones de observancia obligatoria son especiales. Hay resoluciones que son normales, hay resoluciones que son de observancia obligatoria. En las resoluciones que no son de observancia obligatoria, la SUNAT sí podría apartar, se podría sustentar su posición, etcétera, ¿no? En las de observancia obligatorias no. Ok, entonces nadie me comenta nada sobre mi pregunta. Bueno, la SUNAT, voy a adelantarme un ratito, ahorita regreso ya para ir en orden. La SUNAT, de hecho, emitió una opinión, ya que ese es como parecido a las resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? Que te emiten opiniones sobre casos. La SUNAT emite informes en los que opina sobre casos planteados también. Más que casos, son consultas institucionales, ¿ya? Y una de esas consultas que se le hizo fue si es que se podía pedir o solicitar prórrogas en los requerimientos emitidos en virtud del 75. Y lo que concluyó la SUNAT fue que no, ¿ya? ¿Y en qué se sustentó? Uno, indicó que el artículo 75 es un artículo especial que indica que son conclusiones finales e indica este plazo de al menos 3 días hábiles, que bueno, si se dan cuenta, no hay una prohibición expresa en ese artículo, ¿no? Luego va al reglamento de fiscalización, indica que ahí también ve que hay una diferenciación entre los requerimientos normales y el requerimiento del 75 y que pues de una interpretación de ambas normas concluye que en el reglamento, por ejemplo, no hay una mención a alguna posibilidad de que se solicite o que el sujeto fiscalizado solicite prórroga en el artículo 75, como si sucede en los otros requerimientos, dice. Ahora, sobre ese punto podemos criticar que si bien es cierto el reglamento no hace referencia expresa a una posibilidad de prórroga, lo cierto es que tampoco lo prohíbe, ¿no? Entonces, esa interpretación que tiene SUNAT es criticable. Pero, bueno, está este criterio del informe que indica que en virtud del Código Tributario y el Reglamento de Fiscalización no hay posibilidad de prorrogar el plazo emitido en virtud del requerimiento del 75. Y de hecho, en la práctica, lo que en su momento, bueno, y en realidad siempre recomiendo, porque hasta ahora lo sigo recomendando, es que presenten de todos modos su solicitud de prórroga, porque recuerden que también es una facultad discrecional. El auditor podría por ahí aceptar la prórroga, pero lo cierto es que la tendencia es que siempre rechazan las solicitudes de prórroga y nunca dan prórroga respecto a este último requerimiento emitido en virtud del 75. ¿Ok? ¿Qué más?
Eh, Almudena, no es un recurso la queja. Ya, lo vamos a ver igual cuando veamos el procedimiento contencioso y vamos a comparar ahí qué es un recurso y qué es un remedio. Pero un recurso no es. Un recurso es un recurso de reclamación, recurso de apelación, al menos en instancia administrativa. Eh, ya, seguimos entonces. ¿Qué más? Respecto al requerimiento emitido en virtud del 75, también hay otras resoluciones importantes que hay que saber, ¿ya? Y justamente era esta diferencia que les decía sobre los requerimientos distintos al artículo 75 del Código Tributario. Entonces, esas resoluciones son importantes. El Tribunal Fiscal dice que mediante los requerimientos normales, ya distintos al 75, se les informa a los contribuyentes las observaciones o infracciones imputadas durante el procedimiento de fiscalización. Entonces, simplemente se les informa, se requiere información, ¿no? A efecto de que se presente la sustentación legal o documentaria. Y dice, así como de considerar pertinente, se puede notificar el artículo 75, pero no es obligatorio, ¿no? Y en ese artículo 75 indica si se debe comunicar de manera expresa las conclusiones finales. ¿Ya? Y esto es importante porque dice, nótese que la administración tributaria puede o no notificar sus conclusiones a los contribuyentes, de lo que se concluye que podría no hacerlo, si así lo considere pertinente. Lo que les decía, si bien en el Código Tributario indica que, y lo vimos, ¿verdad? Analizamos, cuando leímos el artículo 75, vimos que en ningún lado está indicado una obligatoriedad de la administración tributaria de emitir un artículo 75. Vimos que siempre estaba incondicional, ¿no? Podrá, podría, si considera pertinente. Entonces el Tribunal Fiscal, justamente vía jurisprudencia, también ha confirmado esa interpretación de la norma. Eh, ¿Qué más? Esta jurisprudencia es la que analiza la diferencia entre los artículos generales distintos al 75, ¿no? Entonces dice, eh, dice, la solicitud de sustentación legal y documentaria en general, ya, es distinta a la comunicación de las conclusiones emitidas en virtud del artículo 75. Dice, constituyen estas actuaciones procedimentales de naturaleza distinta, pues la primera, o sea, los requerimientos normales, generales, se comunica al contribuyente los cuestionamientos detectados, ¿no? Durante el desarrollo de la fiscalización, a efectos de que pueda presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa. Por el contrario, dice, la segunda, es decir, los requerimientos en virtud del 75, se circunscribe a poner en conocimiento ya las conclusiones. No son cualquier observación que he visto a la documentación, vi que no cuadra, acá puede haber una posible... No, ya son las conclusiones que llega a la administración luego de haber analizado todo lo que se ha presentado durante la fiscalización a efectos que se presenten los descargos finales, ¿no? Entonces, esta es una resolución en la que justamente ven la naturaleza distinta de este requerimiento emitido en virtud del 75 del Código Tributario. ¿Qué más? Pregunta, ¿no? Dice, vencido el plazo de fiscalización. O sea, ya estamos vencido el plazo del año. ¿Puede la administración tributaria notificar un requerimiento en virtud del artículo 75 del Código Tributario? Ya venció el plazo de un año, la SUNAT ya no puede requerir de documentación. Entonces, pregunta es, ¿se puede emitir vencido el plazo un artículo del 75? Y el Tribunal Fiscal respondió de que sí. ¿Por qué? Y de hecho creo que sí, también es un acuerdo de sala plena que probablemente llevó a una jurisprudencia por observancia obligatoria y decía que la notificación del requerimiento emitido al amparo del 75 del Código Tributario, cuando ha vencido el plazo de un año, en tanto se comunican con dichos requerimientos las conclusiones, ¿no?
sí puede ser notificado. ¿Por qué? Por la naturaleza del artículo 75. Recuerden que la naturaleza del artículo 75 no es requerir documentación e información, sino simplemente es comunicar mis conclusiones. Entonces, si nos quedó clara la distinta naturaleza, podríamos concluir también que, vencido el plazo de un año, sí podría emitirse un requerimiento emitido en virtud del 75, ¿no? Entonces, en este caso se concluyó que, estando al expuesto, toda vez que la notificación de este requerimiento emitido al amparo del 75 se comunicó los reparos, ¿no? Solicitándose sus descargos, siendo que tales observaciones fueron formuladas ya durante la fiscalización, se encuentra arreglado a ley, ¿no? Entonces, yo sí creo que correctamente es una interpretación que se puede llevar de la interpretación del Código Tributario, sí es correcto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Puede la Administración Tributaria imputar nuevos reparos mediante el requerimiento notificado al amparo del artículo 75? ¿Qué es lo que creen? Eh, ¿Qué es lo que creen? A ver, nadie. Eh, Se respondería si es que han entendido la diferencia entre los requerimientos distintos al artículo 75 y la naturaleza de este artículo, ¿no? Del requerimiento emitido en virtud de este artículo. Nuevos reparos, ¿es su fin del requerimiento emitido en virtud del artículo 75? Ya hemos visto que no. El fin solo es comunicar las conclusiones finales. De hecho, es un artículo previo a la resolución de determinación y multa. Cuando ya se emite un requerimiento en virtud del artículo 75, ya sabemos que, con notificados sus resultados, se notificarán las resoluciones de determinación y multa. Ya sabemos, ya la fiscalización está por terminar, ya te comunicaron las conclusiones finales. Entonces, ¿qué concluyó en este caso el Tribunal Fiscal? Dijo que en consecuencia el requerimiento notificado en virtud del artículo 75 solo puede estar referido a comunicar las conclusiones a las que llegue la administración luego de verificar, ¿no?, el sustento legal durante el procedimiento de fiscalización, que en este caso no se encuentra acreditado que con anterioridad al requerimiento emitido en virtud del 75 se hubiera notificado algún requerimiento mediante el cual se hubiera informado los reparos o observaciones, dando la oportunidad de presentar su sustentación legal y documentaria. Ahora, es importante porque si se permitiera que en el requerimiento emitido en virtud del 75 por primera vez se comunique un reparo, porque dice nuevos reparos, claramente también habría una vulneración al derecho de defensa, porque tú podrías presentar tu descargo, sí, pero ya no habría otra oportunidad de SUNAT para que te emita un requerimiento de información, ¿no?, adicional respecto a este reparo. Y además recuerden que por el Código Tributario y toda esta jurisprudencia sabemos que lo que continúa del cierre del requerimiento 65 es la emisión de resoluciones. Entonces, sí pierdes etapas, ¿no?, de defensa durante la fiscalización. Muy bien, acá acabo de ver el chat, sus respuestas. ¿Qué más? Ya, bueno, ya vimos este informe SUNAT que dice que no hay aceptación de prórrogas para en virtud del 75. Entonces, hasta aquí también ya creería, complementamos y estaría clarísimo este requerimiento emitido en virtud del 75. Luego, otra resolución que también les comenté en la sesión pasada y quería resaltarlo otra vez para que lo tengan consolidado igual en esa filmina, era esta resolución de observancia obligatoria. Cuando es observancia obligatoria ya saben que tienen que poner especial atención porque es algo que es un criterio que sí o sí la SUNAT va a aplicarlo durante la fiscalización, o en la instancia en que se encuentre, ¿no? Y era justamente esta resolución en la que te indica
que si durante la fiscalización presentan una declaración jurada rectificatoria que coincide con la determinación de SUNAT, entonces no hay controversia. Les dije, les alerté, les dije, tengan en cuenta este criterio, es súper, súper importante. Ya les dije en su momento por qué. Eh, y quería volverlo a resaltar, ¿ya? Recuerden que la consecuencia es que no hay controversia, pero eso no supone que no puedan presentar su reclamación o apelación, sino que al presentarlo, la única respuesta que van a obtener de la Administración Tributaria es la alegación de esta resolución y la indicación de que no hay controversia, entonces no tienen nada de qué pronunciarse, ¿no? Pese a que, como les dije, yo critico este criterio, de hecho tengo un artículo criticando este criterio, eh, está publicado en el IPET, no sé si eso es público, pero hay varios argumentos por los cuales considero que esta interpretación de que no hay controversia vulnera todo el procedimiento contencioso tributario, ¿no? Va en contra de la naturaleza de la declaración jurada, etcétera. Entonces hay bastantes críticas a este criterio, pero como les dije también, lo cierto es que pese a los reclamos, las apelaciones y demandas, ¿no? De este tipo de controversias sobre este criterio, lo cierto es que el Poder Judicial ha confirmado este criterio de observancia obligatoria. Entonces, por eso es importante, sin perjuicio de los argumentos que podemos encontrar en contra, es importante que si ya, ya se pierde, ¿no? En todas las siguientes instancias, esta otra interpretación que considero que es la correcta y no esta, eh, pues lamentablemente es un criterio que tienen que conocer y tienen que tener mucho cuidado al rectificar ya los reparos que acepten durante la fiscalización, porque si no, no van a poder discutirlo ya en reclamación y posterior apelación. ¿Qué más? Otra pregunta es, ¿puede continuar el procedimiento de fiscalización cuando se declaran nulos los valores emitidos o las resoluciones de determinación y multa? ¿Qué es lo que creen? ¿La fiscalización podría continuar? ¿Hay algo que tendríamos que tener en cuenta si es que sí puede continuar? ¿Qué creen ustedes? A ver, lo voy a cambiar solo para saber qué creen, solo con lo que saben. Si tengo una fiscalización, se emiten resoluciones de determinación y multa, imaginemos que reclaman esta resolución de multa, se declaran nulas estas resoluciones de determinación y multa, es decir, es como si no existieran, ¿no? Nunca hubiesen existido. La pregunta es, podría el auditor continuar este procedimiento de fiscalización o no podría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? La nulidad es como si no hubiese existido la resolución de determinación y multa. Entonces regresas a la etapa en la que no tienes resolución de determinación y multa. Entonces la pregunta es, ¿podría continuar la fiscalización o no? Ángel dice sí. Almudena dice no. A ver, ¿quién define? Un tercero que defina. Recordemos todo lo que hemos estudiado. Ya, muy bien. Ángel dice sí podría. Entiendo que si es que está dentro del plazo, dice, de fiscalización. O sea, podría continuar la fiscalización. Albuena dice no, porque tiene que iniciar la fiscalización nuevamente. No hay un tercero.
Nuevamente, una fiscalización tuvo una resolución de determinación y multa, reclamó, apeló, es decir, después de 3 años, ¿no? El tribunal fiscal decidió que las resoluciones son nulas, es decir, la resolución de determinación nunca existió y retrocedes a la etapa en la que estabas parado en la fiscalización, es decir, sin resoluciones de determinación y multa. La pregunta es, ¿SUNAT podría emitir nuevos requerimientos de información, continuar la fiscalización o no podría continuar? Esa es la pregunta. Ángel dice sí podría, siempre que esté dentro del plazo para fiscalizar, el plazo de 1 año o 6 meses, ¿no? Y Almudena dice no. Nadie más, nadie más se atreve a opinar sin miedo, ¿ah? O sea, no es malo dar su opinión y equivocarse, así que, o no. Ya, entonces, la respuesta es que sí podría continuar la fiscalización, pero ya, igual ahí con pinzas. ¿Por qué? Yo les digo cosas adicionales de la resolución, ahorita la vamos a leer, ya, que es lo que concluye la resolución, pero con pinzas. ¿Por qué? Porque como tú retrocedes y estás parado a la instancia en la que no existían valores, porque ya no existen, o sea, no están, va a depender, ¿no? De cada caso. ¿Por qué? Imaginemos que en esa fiscalización sí hubo un requerimiento emitido en virtud del 75. Entonces, la instancia previa a los valores es mi resultado del 75, si es que hay 75. Y si es así, Ángel, que creo que me dijo, eh, Ángel, bueno, si es así, Ángel, podría ser que no puedas continuar la fiscalización, porque ya hay un requerimiento del 75, que es un poco lo que, no sé si por ahí va Almudena, ya habría un requerimiento 75, ya habría un cierre, y entonces no podrías emitir otro requerimiento continuando la fiscalización. Distinto sería el caso si se declara nulo y en esa fiscalización no se emitió un requerimiento del 75, sino se emitió un requerimiento normal. Y si estuvieras dentro del plazo de fiscalización, en efecto, yo, Administración Tributaria, podría seguir emitiendo requerimientos de solicitud de información, etcétera, ¿verdad? Sí podría continuar. Pero yo les estoy dando ahorita 2 ejemplos, pero hay una infinidad de casuística. Si se dan cuenta, puede ser sí o no, dependiendo de las particularidades del caso. Sí, solo llegas, Ángel, al tribunal fiscal si es que reclamas los valores, o sea, la resolución de determinación y multa, tienes en esa primera instancia un fallo negativo y apelas. Lo vamos a ver en la última sesión del diplomado de lo que yo dicto, al menos, ¿ya? Lo vamos a ver, lo vas a entender mejor. Pero sí puede pasar mucho tiempo, pues, ¿no? En este procedimiento contencioso. Igual hay plazos, etcétera. Eh, pero de repente ahí lo entiendes mejor. Pero entonces a la participación de sus compañeros, cada uno tiene razón. El tema es que, claro, no me han dicho el caso, qué caso han planteado, qué creían que había pasado en el caso, ¿no? Yo ya les he dicho 2 ejemplos, como le digo, pero puede ser una infinidad de ejemplos. Ahora, lo cierto es que muchas veces cuando el tribunal fiscal declara nula las resoluciones de determinación y multa, también suele declarar nulo algunos requerimientos previos, ¿ya? Y eso ayuda muchas veces a la administración tributaria, porque imaginemos que en un caso se emitió un requerimiento en virtud del 75 y valores, el tribunal declaró nulos los valores, pero también el requerimiento y el resultado del requerimiento emitido en virtud del 75. Si es así, y estás dentro del plazo de 1 año, sí podría continuar la fiscalización pese a que originalmente hubo un requerimiento del 75, porque se declaró nulo, o sea, es como que no existió. Nunca emitieron el requerimiento en virtud del 75. Entonces, por ejemplo, ese sería un tercer caso que les estoy planteando de posibilidad, ¿no? que podría pasar. Entonces, por eso les digo
es importante que conozcan los conceptos, la norma, la interpretación para que, dependiendo del caso en el que estén, ustedes sepan, ¿no? Interpreten bien las normas y sepan si se está vulnerando el procedimiento. Entonces, si no hay requerimiento del 75, sí, exacto, sí, sí, Almudena, eso es. Lo que les decía, regresen a la etapa en la donde están. Si están, no hay valores nada más y todo lo demás está ok, no hay nulidad, sí existe y se ha emitido un requerimiento del 75 y hay un cierre del 75, por naturaleza ya vimos que no debería emitirse un requerimiento adicional al 75. Entonces, ahí lo único que correspondería es que se vuelvan a emitir valores y nada más. Distinto el caso de cuando no hay un requerimiento del 75 o se declara nulo, ¿no? O también de repente se declara nulo como si no existiera o no se ha emitido. En ese caso, como no hay un 75, la SUNAT sí podría emitir un requerimiento del 75 o podría continuar con otro requerimiento normal. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Entonces, en este caso, el Tribunal Fiscal concluyó qué cosa. Dice, el procedimiento de fiscalización puede continuar luego de que se hubiera declarado la nulidad de las resoluciones de determinación o multas. Dicho criterio es congruente con el artículo 76 del Código Tributario, conforme al cual el procedimiento de fiscalización concluye recién con la emisión de los valores. De modo que, en caso estas sean declaradas nulas y por ende expulsadas del mundo jurídico, no cabe considerar que ha finalizado el procedimiento de fiscalización, sino que ésta continúa en trámite. Lo que les decía, ¿no? Nulidad es como que no existe lo que se ha declarado nulo, ¿no? Te retrocedes a ese momento. Que en tal sentido, la Administración se encuentra facultada a continuar con el procedimiento de fiscalización, pudiendo ésta reiterar lo solicitado, ¿no? a la, al contribuyente con la finalidad de tener una opinión definitiva. Carece de sustento lo alegado por el contribuyente en el sentido que no resultaba válido que la Administración inicie un nuevo procedimiento de fiscalización porque ya había sido fiscalizado, ¿no? Ya que al haberse declarados nulas las resoluciones, este, eh, pues no existe, ¿no? Sino que el procedimiento, en virtud del anotado efecto de la nulidad, hace que se continúe el procedimiento, se encuentre en trámite o abierto. Pero nuevamente lo que les decía, tengan en cuenta estas particularidades de los casos. ¿No? Este era un caso particular también, por eso que ha tenido ese criterio. Pero ya les dije algunos casos en los que para mí no debería continuar la fiscalización, ¿ya? Ahora, otro punto importante es el de los medios presentados, vencido el requerimiento emitido en virtud del 75, ¿ya? Y para esto voy a retroceder a la norma del artículo 75. ¿Qué dice la norma? En el último párrafo que no leímos decía, la documentación que se presente ante la Administración Tributaria luego de transcurrido el mencionado plazo, o sea, luego de vencido el requerimiento del 75, no será merituada en el procedimiento de fiscalización. Entonces, si leen la norma, expresamente dice que toda la documentación presentada luego de vencido el plazo del 75 no va a ser revisada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Hay un criterio del Tribunal Fiscal, que es esta resolución del 2015, que, ¿qué había pasado? El contribuyente presentó, luego de cerrado luego de notificado el resultado del requerimiento emitido en virtud del 75, presentó un escrito amplatorio con documentos de sustento, etcétera. ¿Ya? Pero lo presentó vencido el 75, pero antes de notificado la resolución de determinación y multa. Entonces el contribuyente que dijo, oye, un ratito, esta administración tributaria, sí tuviste que revisar mis documentos porque la fiscalización recién termina con la notificación de los valores, ¿no? Entonces, todo lo que yo presente durante el procedimiento de fiscalización, sea vencido el 75, pero antes de la notificación de los valores, debe ser revisado, porque la fiscalización todavía está abierta, está en trámite, ¿no? Entonces, el Tribunal Fiscal avaló esta interpretación, ¿no? En este criterio y dijo sí.
como fue presentado antes de la notificación de los valores, correspondía que sean merituadas y que se emitiera pronunciamiento. Si se dan cuenta, no hay mayor sustento, pero eso era un criterio importante en ese momento, porque la norma sí expresamente te decía que no deberían ser merituados, pero de acuerdo ya a principios, etcétera, pues, y justamente por la conclusión de cuándo concluye el procedimiento de fiscalización, muchos sostenían que sí correspondía que sean revisados, ¿no? Y la no revisión de estos medios probatorios lo que evidenciaba una vulneración al derecho de defensa, una vulneración a la evaluación de medios probatorios, etcétera, ¿no? Entonces este criterio fue importante, pero luego, y que ya esta es la última tendencia del tribunal, la jurisprudencia reciente ya va en ese sentido, el tribunal dijo no, cuando ya se vence el 75, ¿no? Posterioridad al vencimiento, se presenta documentación adicional, incluso cuando aún no han sido notificados los valores, no debe ser merituado esos medios probatorios por disposición expresa, ¿no? Porque así explícitamente lo dice el Código Tributario, ¿ya? Entonces, en aplicación de la norma, pues el Tribunal Fiscal sí indica que no deberían merituarse estos medios probatorios. Entonces, recomendación otra vez, teniendo en cuenta estos criterios que habían distintos, pero que la tendencia ya es que nos admiten, eh, si es que quisieran presentar documentación, tienen documentación para sustentar su posición y levantar algún reparo en una fiscalización, siempre asegúrense de presentarlo hasta el vencimiento del artículo 75. Y recuerden además que el requerimiento emitido en virtud del 75 tiene un plazo corto. Ya hemos visto que el mínimo es 3 días y en la práctica, de hecho, su nada 3 a 5 días, no da más días. ¿Ya? Entonces, siempre desde iniciada la fiscalización, sobre todo en medios probatorios, siempre hagan el esfuerzo por tener los documentos desde el inicio o no se demoren tanto porque luego van a tener un tema de que no puede ser valorado por la administración durante la fiscalización. ¿Ya? Distinto es el tema de los medios probatorios que se presenten ya después en reclamación y apelación, que vamos a ver en su momento qué tiene que hacer el contribuyente para que sean admitidos, ya, eso lo vamos a estudiar, pero en la última sesión, cuando veamos el procedimiento contencioso. Y un poco adelantándonos a esa sesión, ya, quería compartirles este criterio de la casación, que creo que lo van a entender mejor en la sesión que veamos el, el procedimiento contencioso, pero quería traerlo a colación porque creo que incluso podría jalarse el criterio justamente a estos casos de cuando presentas medios probatorios, vencido el requerimiento del artículo 75. ¿Por qué? Porque básicamente lo que concluye el, eh, el Poder Judicial es que en etapa administrativa, ¿ya? La administración tributaria tiene que admitir y evaluar todos los medios probatorios, incluso los extemporáneos, porque justamente lo que se quiere es verificar plenamente los hechos, ¿no? Y sin una actuación distinta llevaría a la vulneración del principio de la verdad material, lo que conversábamos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta casación interpreta artículos vinculados al procedimiento contencioso tributario, por eso les digo que esta casación es más, o bueno, lo que analiza expresamente son estos artículos que ya vamos a estudiar más adelante, por el criterio y por la lógica, creo que sí podría también interpretarse que SUNAT debería en todo momento admitir los medios probatorios porque les puede llevar a determinar lo que efectivamente pasó en la realidad. ¿Ya? Lo cierto es que, como les digo, este no es un criterio expreso para fiscalización, es un criterio expreso para el procedimiento contencioso
tributario, que lo vamos a ver ya en las siguientes sesiones, pero sí era importante igual que conozcan este criterio que es reciente, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Luego tenemos una casación también reciente, que igual es importante que lo conozcan, ¿ya? Sobre la posibilidad de la administración tributaria de revocar, modificar, complementar sus resoluciones de determinación y multa. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que sucede? Hay un artículo, que es el artículo 108 del Código Tributario, que permite a la Administración Tributaria, en algunos casos excepcionales, ¿ya? Modificar, revocar, complementar o sustituir sus resoluciones de determinación y multa, ¿ya? Pero a ver, varios puntos ahí a tener en cuenta. Y justamente es por eso este criterio de casación es importante. Es importante que sepan que el 108, como les digo, del Código Tributario permite excepciones, ¿ya? Y que sí se puede modificar los actos o revocar, sustituir. Pero, ¿ya? Es posible siempre que se justifiquen en hechos o circunstancias nuevas, ¿ya? Que antes haya sido desconocido, pues, por el auditor, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es excepcional porque ya posteriormente a la fiscalización pasa un hecho nuevo que influye en la determinación que ya fue cerrada en su momento. Entonces, es excepcional, tiene que sustentarse. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos hechos o circunstancias nuevas? Y justamente deberían ser actuaciones del contribuyente que hubiera impedido al fiscalizador, por ejemplo, efectuar una correcta determinación de la obligación tributaria. ¿No? Por ejemplo, que haya ocultado información y que después esa información fue pública o de alguna manera llegó a la administración tributaria, ¿no? Etcétera. Entonces, en cambio, no corresponderá justamente la invocación de esta excepción y por tanto que SUNAT pueda modificar sus valores en base a situaciones de negligencia, por ejemplo, el auditor, que no haya analizado bien en su momento en la fiscalización el caso, por descuidos del auditor, ¿no? Es decir, este artículo 108 no puede ser usado por el auditor para corregir errores que él ha tenido durante la fiscalización. ¿Ya? Entonces, por eso, en esta casación se concluye que, ¿ya? Y ojo que también es precedente vinculante. Así como en la instancia administrativa hay resoluciones de observancia obligatoria, a nivel de poder judicial hay precedentes vinculantes, ya que son también resoluciones especiales, ¿no? Y que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué concluyó? Concluyó que concluido el procedimiento de fiscalización, ya con la notificación de resolución de determinación de multa, que eso ya sabemos que es así, en mérito del artículo 108, que ya vimos que lo que habilita es a la SUNAT a poder modificar, complementar sus actos, pero de manera excepcional, ¿ya? La administración tributaria no puede revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos a fin, pues, de aplicar una nueva sanción cuando sustente sus actos en los mismos hechos o circunstancias que el auditor tuvo conocimiento durante la fiscalización. Con lo cual, lo que se busca con este criterio es que justamente no se avale modificaciones a los valores porque sí, sin ningún sustento y simplemente por corregir actuaciones o negligencias de los fiscalizadores. Eh, Entonces, hasta aquí nos quedamos en la sesión. Estos son los criterios más recientes que hay sobre fiscalización tributaria. Ya, acuérdense que todas estas resoluciones que le he comentado solo están enfocadas a fiscalización tributaria. Y no sé si tienen alguna consulta adicional. A ver qué dice. ¿Qué son los medios probatorios extemporáneos? Siempre se admiten medios probatorios extemporáneos. Almudena, todos esos temas lo vamos a ver en la sesión del contencioso tributario, pero igual te voy adelantando algo, ¿ya? Eh, los medios probatorios extemporáneos están regulados en el artículo 141 del Código Tributario y 145, 48 del Código Tributario. Puedes ir leyéndolo, ¿ya? Y básicamente el Código Tributario no te indica,
ya una definición de medio probatorio extemporáneo, no hay una definición, pero ya más o menos construyendo, revisando, interpretando las normas de manera sistemática, podemos concluir que los medios probatorios extemporáneos son aquellos medios probatorios que, habiendo sido solicitados en fiscalización, ya por el auditor, no fueron presentados oportunamente por el deudor tributario. Entonces, si el deudor tributario no presentó la documentación pese a que le fue requerido durante fiscalización, si se dan cuenta, luego, pero luego, después de mucho tiempo, de un año que puede durar la fiscalización, 3 años, 4 años, consigue algún documento, lo que hace el Código Tributario mediante el artículo 141 y 148 es que impone una carga tributaria al deudor. Es decir, le dice, básicamente, deudor tributario, pese a que yo te he pedido toda la documentación de fiscalización, no me la has presentado. Ya, ¿tú quieres presentar medios probatorios extemporáneos? Sí. Ok, te voy a permitir, pero siempre que cumplas con ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Básicamente que pagues la deuda tributaria o que la afiances o que acredites que esta omisión en la presentación de medios probatorios no fue por tu causa. ¿Ya? Entonces, si acreditas algunas de estas condiciones, sí te permiten la presentación de medios probatorios extemporáneos. A ver qué más ponen. No hay medios probatorios extemporáneos. Las pruebas se presentan dentro del procedimiento fiscal. Bueno, Ángel, ya respondí un poco también tu interpretación con lo que te comento que dice la norma. Igual como les digo, todos los que les comento lo vamos a ver más a detalle en la última sesión. Eh, Causar estado básicamente hace referencia a que surtió efectos, ya es un caso, ya es algo cerrado, definido, ¿no? ¿Alguna consulta adicional? Muchísimas gracias, estimada doctora. Y bueno, para nuestros participantes, por favor, si tienen alguien para poder hacer alguna pregunta, alguna consulta, aún lo pueden hacer. Recuerden de que ya tenemos muy pocos minutos para también finalizar la sesión, así que anímense, estimados participantes. Pueden levantar también la manita para habilitarles el micrófono y pueden hacer su pregunta de manera oral. También pueden escribir su pregunta por el chat. Y bueno, también agradecer a nuestros participantes que están haciendo sus consultas y sus preguntas por el chat. A ver, estimada doctora, esperamos unos minutitos a ver si alguien Sí, claro, no hay todavía puede problema. hacer su... Bien, estimada doctora, parece que ya no tenemos más preguntas, entonces estaríamos finalizando la sesión de esta noche. Así que bueno, claro, también agradecerle a nuestros participantes por haber estado ahí activos en la ponencia de esta noche y por supuesto agradecer a nuestra estimada doctora Victoria Peña Alarcón, quien ha estado con nosotros en toda esta sesión. Reciba también el agradecimiento de nuestros participantes, así como del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP por su excelente ponencia, doctora. Muchísimas gracias y bueno, que Gracias a tenga una linda ustedes. noche. Cuídense. Gracias, doctora. Bien, ahora sí, para todos nuestros participantes también, si tuviesen alguna consulta o alguna pregunta con respecto al curso, o de repente tienen alguna, quisieran hacer alguna pregunta o tienen algún inconveniente, también les estaré leyendo sus comentarios, estaré atenta. Y pues también recordarles de que tenemos una página en Facebook, tenemos también eh, nuestras redes sociales que estaré compartiendo con ustedes para que puedan comunicarse con nosotros. Asimismo, estoy compartiendo con ustedes los números de nuestras asesoras de venta. A ver, un momento, por favor.
estoy compartiendo los números de nuestras asesoras de venta para que ustedes puedan comunicarse con